veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos nuestro primer invitado de hoy, ¿verdad? Y de la semana también. Él es un amigo político, joven, pero conocido dirigente del PRM, Julio Peña, quien es embajador representante permanente de República Dominicana ante la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, y vamos a hablar de muchos temas de aviación, vamos a hablar de política y vamos a hablar de temas interesantes para nuestra audiencia. Bienvenido, Julio, a este rumbo de la mañana. Buenos días a todos ustedes y a todos los que nos siguen en esta audiencia matutina, iniciando la semana, que bastante caliente que ha iniciado con la temperatura, mucho calor. Así es. Y para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes y la audiencia. Julio, primero explicarle a la audiencia, ¿verdad? Para que se eduque un poco, ¿qué es la OASI? ¿Qué hace la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil? Mira, la OASI es una organización especializada de Naciones Unidas, igual como hay otras organizaciones como la OMC, la OMS, la UNESCO, y especializada en lo que tiene que ver con la aviación civil internacional. La República Dominicana es fundadora de la OASI, fue en el año 1947, y ahí se traza toda la política internacional que tiene que ver con la aviación civil, se discute, o sea, se hacen las notas de estudio en los comités, para tratar de que haya una armonización y una organización en la aviación en todos los países, porque con la cantidad de vuelos de empresas, de aeropuertos, de pasajeros que hay, debe haber una institución que regule y supervise este tema. República Dominicana actualmente es miembro del Consejo de la OASI, son 36 países. Es la tercera vez que la República Dominicana es miembro en su historia. 36 de los 193 países que tienen las Naciones Unidas. Para mí es uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida, poder representar a la República Dominicana en dicho consejo. Ha sido una experiencia bastante interesante, sobre todo en el contexto actual de una crisis internacional como la que tenemos con el tema de Rusia y Ucrania y otros problemas que han surgido a consecuencia de la crisis mundial, de la pandemia y de otros temas, lo cual ha sido una experiencia única. Hemos contado con la participación de importantes figuras en ese consejo. Por ejemplo, como representante de los Estados Unidos tenemos al embajador capitán Sullenberg, que fue el que acuatizó en el Hudson, que se hizo la película de Tom Hanks, que muchos la vieron, que es un héroe, una leyenda viva, y compartir con personas de ese calibre también es algo único. Él se acreditó conjuntamente con nosotros acreditamos a principios de enero y al otro día o a los pocos días de nosotros acreditarnos lo hizo él. Y la República Dominicana tiene un rol protagónico en esa organización, siendo un país pequeño, insular, sí, de una economía que no es comparable con las grandes potencias. Tenemos una destacada participación en esa organización. Carlos, un placer tenerte por acá. Gracias por esa contextualización de esa organización, que es altamente relevante. Poco conocemos todo lo que influye, todo lo que se normatiza desde el momento en que usted planifica un vuelo aéreo, trasladarse de manera aérea, y sobre todo las distintas complejidades técnicas que hay detrás de todo el proceso, desde que usted llega al counter del aeropuerto, los derechos que están revestidos, las garantías que están exigidas, y eso se debe precisamente a las legislaciones de la OASI. Ahora, en el contexto de la República Dominicana, tenemos registrados 4 accidentes en 7 meses. 2 connotados, uno en el Aeropuerto Internacional de las Américas, la empresa de Lidosa,
que por lo que se deduce en opinión de expertos, había alguna especie de problema estructural de la aeronave y que se deduce por un tema de mantenimiento y sobreuso. En el caso de lo que aconteció recientemente en Miami con la línea aérea Red Air, se entiende por igual que en el colapso, en el touchdown del tren de aterrizaje de una aeronave McDonnell Douglas de más de 35 años de fabricación, se entiende también que es un tema estructural de la aeronave. Eso te lleva a pensar, a los que de alguna manera trabajamos el tema de la aviación civil en materia regulatoria, que hay un tema ahí en cuanto a la calidad de la supervisión técnica por parte del Estado con las operaciones en mantenimiento de aeronaves. ¿Qué podemos deducir con respecto a este averaje de 4 accidentes que realmente está fuera de toda órbita en el promedio mundial? Mira, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad de nuestro país. El tema de los accidentes compete a la Comisión de Investigación de Accidentes que le dirige el general Sufrón. Sí. El último accidente que usted acaba de mencionar en el aeropuerto de Miami, el de Red Air, está en una fase de investigación. Correcto. Tienen 30 días para rendir un informe preliminar. Sí. Y luego podrán rendir el informe definitivo. Uh-huh. La República Dominicana, como tiene derecho de participar, por ser un avión matrícula dominicana, está participando General Sufrón en la investigación. Uh-huh. Y yo no me quiero adelantar, ni creo que es sano especular. Lo importante es esperar la conclusión del informe final de eso, que se deberá de rendir en el momento oportuno. Y en cuanto a la supervisión, yo le puedo decir que uh-huh. El IDAC, que como es un instituto regulador especializado de un sector donde no todos por ejemplo, Indotel, que es un órgano regulador, por decirle algo, todos los usuarios tienen teléfono, o sea, y acuden y hacen reclamos, y es más amplio el espectro frente a la población, mientras que el IDAC es un órgano regulador de un sector limitado, vamos a decir, aunque es bastante importante porque el turismo es nuestra principal, de los actores económicos, el turismo es nuestra principal industria, vamos a decir, la industria sin chimenea, que aporta al Producto Interno Bruto, y la mayoría de los turistas llegan por avión. O sea, la importancia de la aviación, igual que el tema del transporte, el comercio, porque bastante carga se hace vía aérea, lo cual la importancia de este sector. Pero sí le puedo decir que la República Dominicana, cuando ha recibido, ha realizado las auditorías, la OASI, ha salido con notas sobresalientes, y actualmente la República Dominicana se ha estado preparando para tanto la OASI como la FAA decidan que la FAA, que para los que no conocen la denominación, es el órgano regulador, la Agencia Federal de los Estados Unidos, está preparándose y cada día está preparada para cualquier auditoría que quieran realizar al país. Los accidentes son accidentes, ocurren en cualquier parte del mundo. Gracias a Dios en este caso no hubo ninguna pérdida humana, ninguna vida. Entiendo que también la tripulación se portaron acorde a las circunstancias. En ese sentido, todos los días se trabaja, se invierten recursos para todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional, que es el anexo que maneja, uno de los anexos que maneja el IDAC del convenio de Chicago de la OASI. Y en ese aspecto no creo que deba existir ninguna alarma, ninguna preocupación en ese sentido, porque también lo que se está tratando es de que la industria aeronáutica se desarrolle, se progrese,
y lamentablemente ocurrió eso, pero hay una supervisión y todos los días el gobierno está trabajando en ese sentido para fortalecer lo que tiene que ver con la seguridad operacional. Julio, mire, usted ha planteado ahora mismo, ¿verdad? Usted es respetuoso del tema institucional y eso, pero quisiera preguntarle, ¿ustedes no tienen una mesa técnica interinstitucional, por ejemplo, IDAC, OASI, Ministerio de Turismo, etcétera? Por lo siguiente, Mira, sí. por lo siguiente, porque desde el año pasado, como la OASI tiene que ver directamente, ¿verdad?, con el tema de la aviación civil, desde el año pasado nosotros tenemos las quejas permanentes en el país de la situación que se está dando con una aerolínea en específica, que usted debe saber cuál es, no voy ni siquiera a mencionar el nombre, pero y he visto al colega Marte Piantini en diferentes momentos hablar de que se reunieron con ellos, etc. Pero como que uno no, o sea, como que uno no queda convencido, inclusive después de las reuniones siguen las quejas de los pasajeros con esa aerolínea en específico. ¿Ustedes no han ventilado eso en una mesa técnica en conjunto? ¿No ha pasado eso? Mira, déjame explicarte cómo funciona. Yo soy representante permanente de la OASI con rango de embajador. Un embajador o un representante es una especie de un abogado del país frente a ese órgano. Igual que los embajadores bilaterales, que son, vamos a decir, un agente o representante del país en el país donde esté destinado. Entonces, uno lo que sirve de canal para tramitar lo que tiene que ver con los asuntos técnicos se maneja con CESAC, IDAC, Junta de Aviación, y lo que tiene que ver con política internacional lo manejamos con Cancillería. Eso por ese lado. Por eso yo no participo en ninguna mesa de trabajo local, principal porque yo estoy mayormente allá en Montreal. La Junta de Aviación Civil reúne todos los representantes y directores de los órganos del sector, pero ahí lo que se trata es lo que tiene que ver con transporte o facilitación aérea, y cada institución maneja la responsabilidad que tiene. Entonces, en el caso de que tú citas, sí te puedo decir que el presidente de la Junta, Marte Piantini, ha sido muy enérgico, muy firme con esa empresa que tú citas sin mencionar el nombre. Y la situación mejoró bastante después de la firmeza con que enfrentó la empresa. Hicieron reuniones y buscaron avenencia o cómo resolver o mitigar la situación. Y la situación, lo que vi fue que mejoró bastante. O sea, pero el problema de esa empresa no es solamente local. O sea, yo he utilizado esa empresa viajando hasta en otros países, en otras cosas, y he visto la dificultad, porque tenemos que entender que ahora mismo hay un problema globalizado de las empresas, no te hablo de empresas locales, empresas de la línea aérea, en virtud de que con el tema del COVID, la pandemia, los vuelos se redujeron relativamente a cero. Porque por ejemplo, veía el fin de semana una declaración, perdón, ahí de American Airlines, que ellos anunciaron que hay como 6 rutas que van a suspenderla totalmente porque ni siquiera tienen piloto. Ahí era que iba. Entonces, ¿qué sucede? Que no fue que bajaron las ventas, sino que los vuelos se redujeron a cero. Las empresas tuvieron pérdida, tuvieron cancelación de personal, y ahora se ha disparado de manera positiva, gracias a Dios, que lo hemos visto nosotros con el tema del turismo, la cantidad de turistas que están llegando aquí al país. Se han disparado los vuelos y entonces han tenido una demanda mayor que la capacidad que tienen, y han tenido ese tema de esa escasez de pilotos. Constantemente yo he visto en aeropuertos que cancelan vuelos fuera de aquí, no tiene que ver con aquí por esa situación. Entonces, pero te reitero que el presidente de la Junta, Marte Piantini, hizo un trabajo de verdad en defender los intereses del país con esa empresa que yo entiendo que se lograron sus frutos. Mira, a raíz de los diferentes accidentes que han pasado, específicamente con vuelos que salen de aerolíneas de República Dominicana, ¿se han evaluado los protocolos
de seguridad, los protocolos técnicos para evitar este tipo de accidentes, sobre todo porque tenemos la categoría 1 para viajar a Estados Unidos, las aerolíneas dominicanas, entonces pudiéramos nosotros vernos expuestos a que se nos baje la categoría a raíz de estos accidentes? El tema de la categoría, te reitero que eso no es que se pierde o no se pierde así, por así. Eso es como una forma de meter un cuco que de verdad entiendo que lo que le hace personas que le quieren hacer daños al sector, que al final le hacen daño al país. Porque para hacer una evaluación de la categoría hay que hacer una auditoría. Y los protocolos, la República Dominicana aplica todas las normas de la OASI, que son lo mismo que utiliza la FAA también para hacer sus evaluaciones. Y República Dominicana adopta todos los protocolos, normas, resoluciones que son emanados de la OASI. Entonces, en ese aspecto no creo que exista preocupación alguna en ese sentido. Pero, por ejemplo, ahí mismo, Elvin, y disculpa, yo leía una información de que entre 2018 y 2021 se han producido en República Dominicana 16 accidentes, de los cuales involucran 45 personas, 23 de ellas fallecidas. Entonces, esto, según el reporte, indica que estos accidentes fueron por problemas técnicos. Entonces, sí hay que tratar de mejorar, por ejemplo, el tema de los protocolos, porque si de estos 16 accidentes todos tienen que ver con problemas técnicos, entonces hay una falla en el tema del protocolo. No de los protocolos, lo que te reitero, lo que hace, los protocolos están, lo que tema es, te reitero, es, como dijo Víctor, lo de la supervisión, ese tipo de cosas, que te reitero que el IDAC trabaja todos los días en el fortalecimiento de ese anexo, esa responsabilidad que tiene, y se ha preparado para recibir cualquier auditoría en ese aspecto. Antes de salir del tema de la aviación, Sí, que la línea aérea. Pero hablamos de política, Sí, como claro, que uno fue de los principales del cambio también. Tenemos un embajador aquí Ah, que es sí. una autoridad en el tema, entonces uno tiene que. Sí, pero también fue una de las figuras principales del cambio. Yo quiero saber del cambio, si el cambio va bien. Pero antes de cambiar, precisamente, la línea aérea aquí involucra mucha parte cada vez que hay un suceso de la industria aérea. Aseguradora, fabricante, aeronave, un sinnúmero de cosas. Ahora, la línea aérea dice en su comunicado que lo que aconteció fue una dificultad técnica después del aterrizaje, textualmente. Pero tanto la OASI con su Convención de Chicago como la ley 49106 de Aviación Civil de la República Dominicana establece en el artículo 1 acápite C accidente aéreo y dice textualmente todo suceso desde que aborda el primer pasajero. Hay gente que no entiende que aeronave en vuelo cuando se cierra la puerta, por ejemplo, no tiene que despegar, no tiene que ni estar en el taxiway ni en el take off. Pero en este caso no es impropio que la empresa los reduzca como una dificultad técnica a lo que es en realidad un accidente aéreo. Víctor, te reitero que eso está bajo investigación. El responsable de la investigación es el general Sufrón, que dirige la Comisión de Investigación de Accidentes, y el órgano especializado de investigación de los Estados Unidos, que el general Sufrón colabora, y ellos rendirán un informe. Yo no puedo emitir ningún juicio de valor porque estaría haciendo una especulación, porque yo no soy parte de esa investigación, no estoy participando en eso. Bien. Y como representante de la República Dominicana ante la OASI, yo debo de cuidarme. Julio, y mira una te reitero, cosa, para que entremos en política, yo comentaba esta mañana algo que de una manera directa o indirecta ustedes también tienen algo que ver con eso. Yo decía aquí que la OASI le dio un reconocimiento hace como un mes al CESAC, al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, y lo designaron como el mejor cuerpo de seguridad del Caribe y la región, ¿verdad? Entonces yo hacía una denuncia aquí porque solo este fin de semana a mí me escribieron 6 personas distintas por Instagram en privado, diciéndome que hay una ola de robo en el isla.
que están acabando con todos los pasajeros que llegan aquí al país. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si a mí solo me escribieron 6 personas diferentes denunciándome eso, hay algo que está pasando, o hay una inobservancia del CESA. Yo le pedí una explicación al CESA o a Aerodón, a ver qué es lo que está pasando diferente, porque ese tipo de cosas aquí ya no se usaban. Hace un tiempo que eso era normal, pero hace unos años que no estaba ocurriendo eso. Entonces no sé si tú tengas competencia para quizás explicarnos un poquito el engranaje. O sea, ¿quién es que tiene que ver, por ejemplo, con esto? ¿Es migración? ¿Es Aerodón? ¿Hay empleado público? ¿El CESAC? ¿Quién es que tiene que dar respuesta por algo como eso? Mira, no tenía conocimiento de eso que me acaba de decir. Cada agencia o dirección o departamento del Estado tiene su competencia o especialidad. Migración, con lo que tiene que ver con la llegada y la salida de las personas. Aduana, con el tema de la mercancía. Okay. El CESAC es el cuerpo de seguridad de aeroportuario. El general Febrillé, que ha hecho una gestión majestuosa, bastante responsable, es una persona muy diligente. Yo le voy a comunicar esa preocupación que me acaba de decir. ¿El general Febrillé encargado de qué? El director del CESAC, del cuerpo de Del seguridad. CESAC, o Sí, sea, correcto. que cae sobre la responsabilidad de ellos. Correcto. Okay. Y aduana. Maneja tam- mercancía también. También. Con ambos me voy a comunicar. Primero, para confirmar eso que me acaba de decir. Y segundo, para informarle lo que tú me estás comentando. Me sorprende porque tenía tiempo que no escuchaba eso. Y ahí se está haciendo, en esa institución se ha hecho un gran trabajo. Un esfuerzo. No hay cámaras en esa área. Sí, hay cámaras. Yo me imagino que se hacen una investigación y ven las Por- cámaras, entonces por- pueden ver lo que está pasando. Por y quién es que eso, está. por eso te digo, y se había reducido, bastante. Sí, y no es que nadie, no es que no exista forma de que en un aeropuerto una autoridad, por alguna sospecha sustentada, para descartar, pueda abrirte el equipaje. De hecho, si tú le pones un candado, si no es el acorde a la TCA, se rompe. Eso en toda parte del mundo. Ahora bien, Sí, sucede lo eso. que sí acontece es que en cualquier país que se respete, te dejan ponen una el nota. formulario, una carta dentro de la maleta. Este Ajá. equipaje fue revisado. Pero aquí usted no sabe absolutamente nada. De nada. Manuel. Mire, don Julio, usted que fue uno de los artífices principales de el gobierno del cambio, recuerdo perfectamente. Yo quisiera preguntarle, hace un ratito yo estaba haciendo mi comentario y comparaba al gobierno del cambio con la famosa novela de Orwell, ¿verdad? Rebelión en la granja. Y yo decía que en muchos casos yo considero que hay ¿verdad? Hay un poquito más de limpieza en el gobierno que en el pasado, eso no sería innegable, ¿verdad? Hay un poquito más de decencia, pero independientemente de eso, yo decía, se pasaron años criticando al señor Jones, ¿verdad? En este caso Danilo. Lo primero que hicieron cuando llegaron fue firmar un pacto eléctrico que ustedes lo rechazaban como el diablo a la cruz, y no le cambiaron una coma, y ese pacto eléctrico hoy tiene este país sometido al escarnio, con una factura eléctrica que ya se redobló, no aguanta nadie esa factura eléctrica, y viene otro golpe ahora el primero. Segundo, criticaban la arrogancia y la petulancia de esa gente del gobierno, y hay un grupito ahora mismo en el gobierno, no todos, que son insoportables. Tercero, acabaron con el tema, con lo que hacía Peralta, que no se podía mencionar su nombre, sacaba a los periodistas de los medios cuando hablaban mal de él. Y ahora hay 2 proyectos en el Congreso, autoría de ustedes también, que buscan legitimar y hacer lo mismo en términos legales que esa mordaza. O sea, criticaron en gran medida todos los préstamos y ahora lo único que tienen es el asterisco de que lo adornan. No porque es que es necesario tal cosa, no porque, pero los mismos préstamos. O sea, yo he dicho, pero ven acá, se pasaron años criticando al señor Jones y han caído lo mismo que el señor Jones. ¿Qué es lo que pasa, Julio, con eso? Mira, con el tema de los préstamos, tenemos que entender, yo sé que es difícil y es duro, que estamos en una crisis internacional. O sea, solamente leí recientemente que el gobierno publicó para el subsidio del combustible, se han ido 20,000 millones de pesos, que es un sacrificio que ha hecho el gobierno para mantener los precios de los combustibles y
controlar o mitigar los efectos de la inflación y el peso que le cae a toda la población. Discúlpame ahí que te interrumpa, porque no es un esfuerzo, y me disculpa porque yo vi los datos, y no es un esfuerzo que ha hecho el gobierno. El gobierno simplemente, como los commodities han aumentado, y el gobierno recauda una mayor cantidad de impuestos por ahí, lo que ha hecho el Estado Dominicano es destinar lo que recauda. Sí, pero ese dinero se podía destinar, o se estaba destinado a otra cosa. Bueno, pero es que no es el gobierno que lo está pagando, a otra cosa, sí, pero ese dinero era para compromisos. Para una partida presupuestaria que estaban planificados y ha tenido que sacrificar eso para mantener la estabilidad y la paz social. Entonces, estamos en una situación que la reforma fiscal que estaba pautada para realizarse tampoco se tuvo que sobreseer, porque en un contexto de crisis tú no puedes cargar a la población también con pero ese sobreseimiento fue porque el pueblo se impuso a la mala. Ustedes quisieron, ustedes venían con todo, con el cuchillo. El presidente escuchó a todos los sectores, a toda la población, y tomó la decisión de sobreseerlo. Entonces estamos en una situación atípica, anormal, que todavía no habíamos salido de la pandemia del COVID, y ahora acaba de pasar el tema de Rusia y Ucrania. Entonces, bajo ese contexto, tú no puedes comparar en un momento de estabilidad mundial que tuvo el PLD. No es verdad. Estabilidad mundial de precios de petróleo bajos con relación al que estamos superando más de $100. O sea, no se puede comparar una situación que era la que tenía mayormente el gobierno de Danilo, porque hay que reconocer que al expresidente Fernández le tocó una crisis en el 2008 por ahí, pero la que tuvo Danilo, que se la pasó, ustedes ven las publicaciones de la cantidad de dinero prestado que se tomó en esa gestión, y es una cosa exorbitante. O sea, con relación al PIB nominalmente ha aumentado la deuda externa, pero con relación al PIB se ha reducido el porcentaje de la deuda en este Hay gobierno. algo que yo particularmente tengo muy claro. Por ejemplo, yo no cuestiono el tema del endeudamiento del gobierno. Yo no cuestiono, ni puedo en mi sano juicio comparar la crisis que le ha tocado enfrentar al PRM que a ningún otro gobierno de la historia. O sea, todo eso está más que claro. Y es verdad que hay inflación importada, y es verdad que ahora hay algo que yo cuestiono del gobierno. Por ejemplo, no atacarlo por los préstamos, nada. Primero, además del combustible, que hay que buscar 1.800 millones de pesos semanales casi para congelarlo, se ha tomado casi el 50% de la deuda externa de este país. O sea, en 2 años, por el contexto que hemos narrado, se ha tomado la mitad de lo que se tomó aquí en la historia completa de la República. O sea, la deuda era hace 2 años 44.000 millones de dólares y está más o menos en 66.000. 68.000. Pero eso no es, ese dato no es. Sí, un poquito más del Banco Central. Tú lo investigas cuando salga, pero más o menos anda por ahí. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente: se está haciendo la extensión del metro hasta los Alcarrizos, se está haciendo el teleférico, un monorriel en Santiago. Ahora, el retorno de ese nivel de endeudamiento en inversión pública, que la gente de abajo lo sienta. ¿Cómo lo siente? Bueno, empleo, la canasta básica. Por ejemplo, el otro día hubo un debate en el país sobre el empleo. Se ha superado la cantidad de prepandemia. Ajá, no, la OIT y la CEPAL dijeron que no. Pero bueno, está bien, que lo que ha habido son el 63% de recuperación en informal. Pero vamos, Víctor, Sí, para yo culminar la pregunta, el dato no es bueno tú ponerlo en la mesa. ratificas ahí, pero está bien. Para yo culminar la pregunta, donde voy es lo siguiente, Julio. La gente de a pie, la canasta básica, los productos de primera necesidad, que es lo más sensible al que menos puede. Porque el que puede se la bandea en medio de la crisis, puede entender malas cosas, pero al gobierno se lo dijo el CONE, se lo dijeron los industriales, se lo dijeron los partidos de oposición, le dijo todo el mundo: señores, esa ley de importación no va a tener un impacto real sobre los productos. Vamos a poner el campo a producir. En estos días había Pedro Brache todavía que volvió y dijo: si importamos, me importa inflación. El claro. dijo: no, es importación. Y al final, 2 meses después de que esa ley se aprobara, la gente no siente el impacto de eso. Al contrario. Entonces, ¿cómo tú entiendes?
y no quiero responsabilizar a nadie. Ahora, de cara al 24, en los últimos 2 años, Julio, ha habido 14 elecciones presidenciales y solo Macron ha logrado mantenerse. Eso es prueba de que las crisis se llevan los gobiernos, sean culpables o no. Eso tiene una repercusión electoral indiscutible, aunque la gente no lo quiera aceptar. Entonces, ¿cómo tú ves el escenario del 24 al día de hoy? Mira, el presidente ha manifestado que todavía no ha tomado la decisión de repostularse. Entiendo que el deseo de la población, porque eso está en la encuesta, es que se repostule y al día de hoy el presidente gana en primera vuelta. O sea, la aceptación que tiene es la gente valora el sacrificio, el trabajo que ha venido realizando, trabajando de lunes a lunes, 24/7, porque la verdad es que es incansable. A todas horas está despachando, está contactando a la gente, es demasiado abierto. Todos los fines de semana ustedes lo ven en un sitio, en una localidad del interior, en todas las actividades, inaugurando, dando Picasso. Y por eso no tenemos ninguna duda de que el presidente, cuando decida repostularse, como espera la población, gane las elecciones en el próximo, en el año 2024. Ahora estamos, como tú dices, en una situación atípica o anormal en términos de la crisis y en los términos de los indicadores económicos. Ustedes ven hasta como los, no se debería llamar instrumento porque no es legal, pero ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando con el mercado digital, como con respecto al blockchain, el blockchain, ese tipo de cosas, criptomonedas, que se ha desplomado de manera muy fuerte. Y los commodities y que se han disparado también de precio, como el tema del oro y de otros rublos, como tema de los alimentos. La inflación es un problema no solamente local. En Estados Unidos ustedes han visto la preocupación, el tema que hay, que acaban de aumentar la tasa, la Reserva Federal, que puede provocar una recesión. En Canadá, donde yo estoy residiendo, está pasando lo mismo, la inflación más alta en más de 40 años. Y aunque la población no ha visto lo que tú acabas de decir, lo que ha pasado es que se ha mantenido. O sea, y los indicadores del Banco Central han dado que el tema de la inflación ha sido bastante positiva, la medida. Tal vez tú no la puedas ver en un producto, pero a modo general, están las estadísticas del Banco Central que la inflación se ha mantenido en indicadores bajos y estables. Es la tercera más alta de la región, porque tenemos Venezuela y Argentina. Venezuela con hiperinflación sobre el 500% y Argentina sobre el 53%, pero son inflaciones que son prepandemia. Entonces, cuando tú quitas lo prepandémico, entonces República Dominicana tiene la inflación más alta, que el Banco Central dice que el 43% de esa inflación es por factores externos. Y el 56%. Entonces, se autoincrimina que el 56% es por cuestión interna. Ahí justamente iba mi pregunta, porque son datos del propio Banco Central que establecen, y el mismo presidente de la República lo dijo en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, que el 56% de ese 9,6% de inflación no es exportada, es de acá de la República, no es importada, es de acá de la República Dominicana. Eso quiere decir que ha habido un manejo pésimo política de la economía monetaria, en ciertos términos, en la economía monetaria. Pero para terminar... Disculpa, el manejo de la economía ha sido reconocido por todos los organismos internacionales. Eso es real. Ha salido el gobierno con notas sobresalientes, al igual que el manejo de la pandemia en todos los escenarios que he participado de manera internacional. Ha sido reconocido la República Dominicana con el tema del turismo, el tema de la pandemia, te compro el de salud, y el tema pero de el de la economía de la economía
por El todas las gobierno calificadoras, ha mantenido la por estabilidad todos los macroeconómica, organismos eso es real, internacionales, eso es real. el Pero- Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando han venido aquí, Una cosa es mantener- ha es reconocido man- el manejo de la economía dominicana. Bueno, para terminar mi pregunta, no lo dije yo, lo dijo el presidente, que hay un manejo poco razonable de la política monetaria porque el 56% de ese 9,7% es producto de la República Dominicana. La otra pregunta, tú hablas, o mi pregunta central, tú hablas de que el gobierno ha tomado prestado porque lo ha necesitado para obra, pero los mismos datos del gobierno dicen que del 12% de obras que tenía estimadas para ejecutar en el primer trimestre del año, solo pudo ejecutar un 4,7%. O sea, ¿dónde al final está el dinero si las obras no se están ejecutando? Las obras se están ejecutando. Bueno, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Señores, Las pero obras este están fin de semana el presidente ejecutadas. inauguró cuántas obras en Las Puerto obras Plata, están señores. ejecutando, todo el asfaltado, la carretera, lo que está sucediendo en la entrada de Samaná, el monorriel, Dos lo que liceos se está este fin de haciendo semana. para el sur, lo que se está haciendo, lo que acaba de anunciar el presidente en Sosúa, que Claro, y en Samaná Puerto también Plata, estuvo el que ha presidente sido inaugurando. olvidado, en Samaná, en todas partes. Lo que creo pasa que- es que yo si creo- no, tú no sales de la capital, tú no lo vas a ver, pero en todo el país se está construyendo, Yo obra creo pública que- está yo muy creo que- activo. Comunicación importante, hay que No, ellos No, comunicaron. El presidente estuvo en Samaná y estuvo en el Puerto tema, Plata inaugurando el tema, obras, ¿sabes, el verdad? tema de comunicación es que el dispendio que había en las anteriores gestiones en la comunicación, no, se ha reducido el gasto en publicidad y en comunicación porque el presidente ha Yo lo que decidido creo que invertirlo la lógica debe ser en rápida. asuntos importantes. Pero yo creo, Víctor, Pero ya ahí no tenemos pero tiempo para más. construcción, Pero mira una cosa. Infraestructura al desarrollo. El promedio de inversión pública en el desarrollo del país en los últimos 20 años hasta el 2020 fue de 4.6% del Producto Interno Bruto. El promedio, 5.3, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tú sabes cuánto es en esta administración? 1.3 Por eso fue el año pasado. del maestro. año pasado. Pero ¿y a dónde Pero- estamos? Está Estamos bien. en Y- crisis. y- Yo voy a traer el ¿Quién gobernó el año Yo voy a pasado? traer el listado Sí. aquí. ¿Quién Yo voy a gobernó traer el el año listado aquí de pasado? las 430 El Banco obras que Central están haciendo dijo esto, que te lo en en su crees. informe regional. Esto no es un debate, No, pero pero vamos a vamos a poner ver. orden. Yo voy a ¿Y traer tú la- crees yo que voy a traer el que listado? Escuche. a Yo voy a Julio traer el no lo va a tener pero- aquí? Pero escúcheme, yo lo escuché. entrevistador. Yo le voy a decir- yo le voy a sugerir, Dinámica yo le voy a sugerir que Julio. inviten a José Rivas, el Julio. director de presupuesto. Julio. Sí. Yo le voy a Julio. sugerir. Pero Julio. mira, el Banco Escúcheme, Central dijo escúcheme. que la Sí, región no pero es si me tercer vas a lugar. despedir la Escúcheme, entrevista, si escúcheme. ustedes me Julio, avisan. Dígame. por favor, Por Julio, si ustedes favor. pueden, porque yo me canso de decir eso aquí Sí. y quizás no me creen a mí. Ok. Háganos llegar aquí al programa porque yo lo vi, o sea, me lo enseñó un amigo general. El listado de las 430 obras que el gobierno está desarrollando en este momento de manera simultánea, para que ellos lo crean entonces. Yo se lo voy a por mandar, favor. yo se lo voy a Ahora, mandar. Julio, solo decir Es que lo no fui yo, fue siguiente el para gobierno. despedir la entrevista. Evidentemente, hay matices, hay áreas de mejora, hay una crisis. Siempre es normal que la oposición nunca va a ver nada. O sea, ese es el rol de la oposición, eso hay que entenderlo. Ahora, Correcto. donde yo difiero de ti solamente un poquitico, el tema de la publicidad se ha reducido, pero el gobierno en sentido general, tiene un problema estructural y grave en el tema de la comunicación estratégica. Comunicación no es publicidad. No hay Comunicación es eso que tú estás explicando y que nosotros estamos hablando aquí hoy, de explicarle a los diferentes segmentos sociales, A, B, C, D, en su lenguaje, esa crisis. Porque la gente no entiende de eso. La gente lo que entiende, Julio, que si antes iba al colmado y un plátano le costaba 5 y hoy le cuesta 25, él no tiene que ver con guerra, él no entiende de eso. Entonces, el gobierno ha fallado en la manera en la que explica el fenómeno y en algunas respuestas que tiene que dar. Porque no es que todas las medidas que el gobierno va a tomar son acertadas. ¿Tú entiendes? Pero es un tema por ahí. Pero No es de Julio es un comunicación. tema de aviación civil y ya hablamos de eso. Así No que es de comunicación, es de calme ejecución. su... Es de Apágame ejecución. el micrófono a Mira, la que fuerza del pueblo. una pregunta que se me le olvidó responderle. Sí. Con el tema de la ley Mordaza, vimos que el presidente designó una comisión para la ley 6132, una comisión muy equilibrada, multifactorial, que va a rendir un informe sobre eso, y yo entiendo que luego de ese informe se depositará algún proyecto de ley, se modificará algún proyecto de ley para que se respete lo que tiene que ver y se regule el tema de la libertad. Que no Gra- pase como el de la gracias, reforma a la gracias, policía, Julio porque Peña, ese es gracias. una gaveta. Sí, Lleva,